Tengan muy buenos días. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, les damos la más cordial de las bienvenidas. Soy Nixon Hernández, decano de la facultad, y me acompaña el maestro Ricardo Balmore López, quien estará brindando un informe sobre la situación económica, la cual cerramos en el año 2021. Y, por supuesto, algunas consideraciones con respecto a el periodo enero-febrero y, por supuesto, el inicio de este mes de marzo 2022, puesto que la economía es dinámica, constante y no se detiene. Por lo tanto, también estaremos dando algunas consideraciones respecto a el quehacer nacional e internacional y máxime desde el ambiente económico. Este informe que daremos como Facultad de Ciencias Económicas comienza haciendo una referencia al escenario de fin de año por la reapertura de la economía, puesto que el comportamiento de la pandemia por COVID-19, que aún condicionado por las variables reales y nominales de la economía y el surgimiento de las nuevas variantes por COVID, sobre todo Omicron, la cual volvió a condicionar la actividad económica a una situación preocupante. Aún así, la economía salvadoreña ha mostrado signos de recuperación y podría presentar tasas positivas de crecimiento para este año 2022. Es de exponer que dichas tasas están referidas al sector servicios y comercio, no así al sector real de la economía, como los sectores agropecuario, industria y construcción, y otros que se muestran con una tendencia negativa. Para un mejor análisis de la actividad económica de este año 2021 que recién hemos finalizado, la Facultad de Ciencias Económicas, a través de nuestra Escuela de Economía, ha preparado un breve informe en el cual vamos a exponer qué es lo que ha sucedido y cómo se vislumbra el 2022. Por supuesto, considerando un conjunto de variables macroeconómicas y su relación con el crecimiento económico a partir del análisis de una serie de datos de fuentes oficiales que han permitido hacer este estudio en conjunto con una serie de consideraciones que mostraremos al final de este informe. Es de resaltar que este estudio contiene un apartado en donde se expone una breve reflexión sobre el ámbito internacional y, por supuesto, su comportamiento en términos generales, con el objetivo de ubicar a quienes estén pendientes de este informe, de cómo esto realmente ha afectado o afecta actualmente la economía salvadoreña a través de la demanda externa y desde el punto de las transacciones de los bienes y flujos monetarios. Por otro lado, también este pequeño informe expone un segundo apartado en donde se analiza la actividad económica interna por medio de la política de producción monetaria, comercio exterior y, por supuesto, un análisis en términos de la situación fiscal del país. Vamos a iniciar con este estudio que estará a cargo del maestro Ricardo Balmore López, que por supuesto pues nos irá dando los detalles en cuanto al ámbito internacional y en cuanto al ámbito interno de la economía. Maestro Ricardo Balmore López, un gusto saludarlo. Gracias, señor decano, gracias. Muchas gracias a todos los que nos dan seguimiento en estos momentos a través de las redes, aquellos que nos están escuchando. Hoy, este día, la Facultad de Ciencias Económicas, a través de la Escuela de Economía, presenta un breve informe sobre la actividad económica 2021
como base para las decisiones económicas que en estos momentos se están tomando. Como ustedes saben, conocer antecedentes, conocer la base de lo que ha sucedido y lo que puede suceder, forman parte del método científico para analizar el comportamiento de las variables. Por ejemplo, analizar los antecedentes de una variable es analizar su tendencia, es saber las causas y los efectos que ha tenido y que tiene en estos momentos ante una realidad social que vivimos. Entonces, eso es muy importante para que ustedes tengan bien ver. Nosotros nuestra exposición la vamos a dividir en dos ámbitos, el ámbito externo y el ámbito interno. Ese ámbito que nosotros nos preocupa, que nos está dando muchos insumos económicos para el análisis y el estudio. De igual manera, vamos a exponer una tercera parte que está referida a los considerando, en lo que son posiciones de análisis que cada uno de los que nos escucha podrá tomar su propio punto de vista, y eso es importante para nosotros como profesionales en ciencias económicas. Dentro del ámbito internacional, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas variables. La primera, el comportamiento de la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, la pandemia ha afectado a muchas economías a nivel mundial, algunas más, a otras menos, dependiendo de su sistema sanitario, pero aún todavía está afectando porque han surgido nuevas cepas que afectan la actividad económica, entre ellas el Omicron, que de acuerdo a las autoridades de salud de los diferentes países, incluyendo las nuestras, es el más contagioso y ha hecho que de nuevo se tomen medidas de confinamiento, específicamente en la actividad comercial y de consumo. Esto hace que la economía vuelva a disminuir, vuelva a tener restricciones de movilidad y, por supuesto, el cumplimiento de normas sanitarias y protocolos, como también los programas de vacunación. Algunos organismos internacionales mantienen que es necesario seguir con los programas de vacunación, alcanzar metas que permitan específicamente generar el efecto rebaño, pero estos programas han generado también un crecimiento económico desigual a nivel mundial, porque no todos los países tienen capacidad para generar los programas de vacunación, y también no todos los países tienen perfectos o no tienen problemas en el sistema sanitario. Casi la mayoría tienen problemas en el sistema sanitario, más el contagio que hace incrementar el número de pacientes. Por otro lado, otro de los factores que a nivel mundial está afectando es el comportamiento de los productores de materias primas, en este caso los conflictos geopolíticos que existen entre los países productores de petróleo, ¿verdad?, que han provocado que la cadena de suministros, específicamente de los derivados del petróleo, tengan un incremento sostenido de los precios, lo cual está impactando el precio de las energías y el precio de los insumos, específicamente los costos de producción. Esto implica tener una alta inflación, como ustedes se dan cuenta, casi la mayoría de países están lidiando con indicadores de 2 dígitos o indicadores altos de inflación. De igual manera, otro de los aspectos o premisas que está afectando la economía mundial es el conflicto de comercio externo entre los Estados Unidos y China, específicamente en el intercambio de bienes y intermedios y finales, lo que ha provocado, además de las restricciones a partir del COVID-19, la crisis de los contenedores, lo cual está afectando los stocks de bienes finales e intermedios dentro de las economías. Esto está afectando los precios por efecto de oferta y condicionando, por supuesto, el alcance de las tasas de crecimiento económico. Otra de las situaciones que dentro de la economía se está visualizando son las medidas de liquidez que están implementando algunos bancos centrales. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Japón e Inglaterra están
visualizando la liquidez y por supuesto que están modificando las tasas de interés y están comprando los bonos. Esto significa aumento de liquidez. Aunque al visualizar la actividad económica de estos bloques económicos y de estos lugares, estamos viendo que las medidas se están revertiendo y están ocasionando un aumento de inflación por el exceso de liquidez que están afectando. Esto aunado más con los stocks de bienes finales y de los de consumo. Otro de los indicadores que en su momento, que a finales del 2021 solo eran expectativas, era el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En ese momento los mercados ya se estimulaban y en ese momento también habían medidas especulativas, algunos productos intermedios y de materias primas en los mercados a futuro estaban aumentando de precio. Eso significa que las materias primas se han visto afectadas por el comportamiento de los precios, igual como algunas variables financieras. Esto ha impactado la demanda externa y también podría encarecer nuestras exportaciones como efecto lastre en el caso de los costos de producción. Cuando nosotros queremos visualizar el comportamiento económico, es necesario ver cómo los organismos internacionales visualizan las economías. Pero ustedes pueden ver que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en el 2021 a nivel mundial se creció a 5.9 y en el área económica de América Latina y el Caribe 6.8. Pero se pronostica que para el año 2022 la actividad económica a nivel mundial se podría reducir a 4.4 y el 23 3.8, sin tomar en cuenta las variables que actualmente tiene la realidad económica mundial. Entonces, este es un escenario, un preámbulo de manera general de la actividad económica que se está viendo fluctuada en estos momentos e impactada por las diferentes variables que nosotros más adelante podríamos visualizar. Si nosotros vemos el ámbito interno, nosotros comenzamos analizando la actividad económica. Como ustedes saben, el Banco Central ha estimado una tasa del crecimiento del 10.3% y al realizar el análisis sectorial por parte de nuestros estudios, este crecimiento tiene su origen en el sector servicio y no en el sector real. Por otro lado, es un efecto que viene de una economía que había disminuido una tasa de crecimiento, de descrecimiento, o sea, una tasa negativa, ¿verdad?, y no está basada en el sector real, lo cual no podría ser sostenible en el mediano plazo. Por eso nuestra opinión es que al visualizar la tendencia del IVAE en los últimos meses del año 2021, ustedes pueden ver ahí en su gráfico, ahí pueden ver que la actividad económica empezó a disminuir y mostraba tendencia negativa, tal como los datos del Banco Central. No estamos tocando más que la visualización de los datos que entre meses se observe que 0.26, 0.31, pasamos de una tasa de 8.97 a finales por el mes de abril a 0.31 que estamos hablando del mes 21. Por otro lado, una de las variables que se puede analizar desde el punto de vista económico es el sistema de precios, o sea, la inflación. De acuerdo a los datos de la Digesti, la inflación para el año 2021 fue del 6.11%, con un fuerte incremento de los precios respecto al año 2020. Este aumento, de acuerdo a los datos que hemos investigado, se concentra en los precios de los productos de consumo y de alimentos, así como en los servicios básicos. Significa que nuestra población resiente el poder de compra, ¿verdad? Y también hay que decirlo, estos precios tienen su origen en el aspecto especulativo lastre, como el aumento del salario mínimo. Decimos lastre porque lo viene arrastrando desde hace años, desde varios periodos atrás,
el aumento sostenido de los precios de los combustibles y con ello el aumento de la liquidez como producto del incremento de las remesas familiares y la poca oferta de bienes por el problema que estábamos diciendo de los stocks que estaba causando la crisis de los contenedores, y esto es un lastre de la oferta externa. Ustedes pueden ver en el gráfico que se les presenta, el gráfico número 3, que también lo encuentran en el informe que a partir de unos momentos lo podrán descargar del sitio de la facultad. Ustedes pueden ver cómo va creciendo el indicador a partir del mes de enero, del 2021, en donde no dejó en ningún momento de acumularse la inflación, que llegó a 6.11, que pasó de una inflación de menos 0.9 a 6.11. Otro de los aspectos que se le puede dar seguimiento en nuestro país es la liquidez de la economía, que es una de las variables que se relaciona con el sistema de precios, es decir, con la inflación, con la inversión, el consumo y el crédito. ¿Verdad? En nuestro país, de acuerdo a los datos del Banco Central, se ha ido incrementando. Este incremento de la liquidez se debe a las remesas familiares y el flujo de dinero de los créditos internacionales y otros mecanismos que utiliza el sistema bancario para aumentar la liquidez. Esto también está presionando el spread bancario y los precios. Ustedes pueden ver en ese gráfico cómo la liquidez viene aumentando desde el año 2010 hasta el año 2021. Ha ido incrementando y pasando de 11.351 millones a 20.779.04 de saldo de la liquidez en nuestro país. Esto tiene que ver mucho con el comportamiento de las tasas de interés. Si ustedes observan dentro de ese gráfico que tienen en su pantalla, van a ver que la tasa activa ha venido disminuyendo como producto del aumento de la liquidez. Pero ojo, hay que tener en cuenta eso porque más adelante vamos a ver una de las variables que condiciona la economía, que es el ahorro interno. Ustedes pueden ver que a medida la liquidez ha ido aumentando, la tasa activa ha ido disminuyendo, pero eso se refleja en el spread bancario. El spread bancario tiende a disminuir porque no puede bajar muy fuerte la tasa pasiva, porque la tasa pasiva es la que incentiva el ahorro interno de la economía. Entonces, habría que analizar también esta cantidad de dinero, o sea, los 20.000 millones que acabamos de hablar, ¿cuál ha sido su destino? De acuerdo a la base de datos que hemos logrado recolectar, el crédito bancario se ha ido más por vía consumo, ¿verdad? Que son 5.388.3, se ha ido vía comercio y servicios, así como también se ha destinado para crédito de vivienda. Pero lo más importante de nuestra exposición es lo que acabamos de decir cuando estábamos explicando lo que era el IVAE. Decíamos que el IVAE está basado en estos momentos, los indicadores, en indicadores del servicios y comercio. ¿Y por qué lo decíamos? Porque si ustedes observan este gráfico, el sector real, que es el sector agropecuario, no ha tenido créditos altos, apenas alcanzan al 2021. 403.8 millones de dólares, que es uno de los sectores que se debería incrementar. Solo el sector construcción y el sector vivienda son los únicos que tienen en estos momentos factores altos, aunque debería ser mayor. Aquí lo observable no es si el crédito o el destino sectorial no incentiva la economía, claro, el consumo también. Lo observable de aquí es que en el caso del crédito de consumo es por el mayor uso de la tarjeta de crédito. Eso significa que está presionando la disponibilidad de las familias y podría tener problemas en la restricción presupuestaria de nuestras familias en un futuro cercano. Mención aparte cuando hablamos de la liquidez, mención aparte tiene lo que se conoce como el Bitcoin.
en estos momentos. El Bitcoin fue aplicado por medio del decreto 957 y se relaciona específicamente con un criptoactivo que se ha tomado como moneda de curso legal. De acuerdo a nuestro estudio, a la fecha, digamos al mes de febrero, según los datos recolectados, se tiene un stock de 1.801 Bitcoin. Pero al cierre del 2021, el Bitcoin era 1.391 y el precio de cierre de ese momento era de 46.219.5. Si en ese momento los 1.391 se hubieran vendido totalmente en el mercado financiero, el stop de Bitcoin hubiera ocasionado una pérdida de 7.1 millones de dólares para la hacienda pública, porque han sido financiados con fondos públicos. Entonces, ustedes pueden ver en esa tabla de manera especial el estudio en donde las diferentes compras por fechas y por precio. Estamos diciendo, si se hubieran vendido en ese momento en el precio que tuvo el 31 de diciembre, entonces sí, en ese momento hubiera perdido. Pero por eso le llamamos stock. En estos momentos no sabemos cuáles son el nivel de transacciones. Por otro lado, cuando estamos hablando de liquidez, estamos hablando de verdaderamente cómo está funcionando nuestra economía. Y entonces vamos a ver que una de las principales fuentes económicas son las remesas familiares, que al final del año 2021 acumulaban un monto de 7.517.14 según el Banco Central, con un aumento del 26.8%. El dilema de las remesas familiares es la fuerte dependencia a este flujo, que todavía lo seguimos teniendo, y la imagen que vende hacia los salvadoreños, que lo que causa son efectos migratorios, y esto impacta tanto la liquidez como el mercado laboral. Entonces, las remesas familiares son importantes de darle seguimiento como parte del análisis que estamos haciendo. También nosotros aquí hemos hecho un análisis del comercio externo y decimos que el comercio externo, la balanza comercial, muestra un saldo negativo, por supuesto, de 8.447.2, que es el saldo de la balanza comercial, pero lo más importante es que se observa que estas han aumentado el 31.4% respecto al año 2020. Estas generalmente son ventas que se realizan hacia los Estados Unidos y Centroamérica, lo cual es muy positivo. Pero lo observable es que las importaciones también aumentaron y esto se relaciona específicamente con los bienes intermedios y el bienes de consumo, lo que muestra la dependencia externa de consumo y también el déficit comercial. Por otro lado, es importante que nosotros hablemos de la situación fiscal de nuestro país. Aquí los vamos a detener un poco para ir analizando algunas variables que nos puedan ayudar a entender nuestro efecto económico. Ustedes pueden ver que les estamos presentando el estado de fuentes y el de uso de todo el sector público no financiero, con datos del Banco Central, por supuesto. ¿Cuál es lo más observable que ustedes pueden ver en el cuadro? Lo observable es que los ingresos corrientes han tenido una tendencia positiva, han ido creciendo, han pasado en el 2015 de 5.105.3 a 7.085.6 según el Banco Central, con un crecimiento entre el 2020 y el 2021 de 1.452. Aquí lo observable es que el gasto corriente no ha disminuido, en vez de eso ha ido aumentando. Muestra de ello es que la balanza
de ahorro o de la cuenta corriente, el ahorro corriente es negativo, es de 353.1. ¿Qué es lo observable aquí? Y que lo que nosotros estamos analizando es que para el 2021 la cuenta corriente no financió la cuenta de capital, o sea, la inversión, porque si ustedes observan en el cuadro, la cuenta de capital tiene un saldo negativo de 962.6, más los 353.1 nos da un déficit de 1.315.7 millones. Ese era el déficit del sector público para el 2021. Con solo mencionar que la cuenta de corriente no pudo financiar la cuenta de capital, significa que para poder realizar inversiones o aumentar el crecimiento de capital hemos tenido que utilizar financiamiento externo. Y ustedes pueden ver que el financiamiento externo alcanzó para el 2021 795.2, perdón. Pero lo observable de la tabla es que el financiamiento externo ha venido en crecimiento de manera constante. Inclusive para el 2020 alcanzó un saldo de 1.286.3 millones de dólares, con un déficit de 2.207.2. No se les olvide que estos déficits también tienen inmersos las medidas económicas y operativas administrativas que se han tomado para atender la pandemia. Eso es importante también decirlo. Por otro lado, si nosotros vemos el flujo de caja y el flujo de fondos, también podemos ver cómo se está comportando, ¿verdad?, la variable real de la actividad económica, que es la inversión pública. Y ustedes pueden ver que la inversión pública programada era de 1.773.1 millones de dólares. Eso era lo programado, ¿verdad?, para el año 2021. Pero en realidad solo se ejecutaron 654.6 millones. Esto te da un retraso de inversión desde el punto de vista financiero con datos del mismo Ministerio de Hacienda del 63.08%. ¿Qué te indica desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del comportamiento PIB? Que las variables económicas no podrían alcanzar sus metas, a pesar de que se está diciendo que de un crecimiento de 10.3. Por eso es que nosotros decimos, ese crecimiento está basado en el sector servicio y en el sector comercio, no en las variables reales, porque la variable de inversión, con datos del mismo ministerio, muestran un retraso de 1.118.5 millones de inversión y está al centavo, si ustedes pueden ver. Por otro lado, es importante para nosotros visualizar el endeudamiento. Al año 2021, a diciembre del 2021, el saldo de la deuda pública es de 23.263.8 millones. ¿Qué incluye la deuda? Incluye la deuda de largo plazo, que suma 14.903.7, que son los bonos y los contratos. Suma 2.551 millones que se encuentran ahorita como deuda flotante, deuda de corto plazo, que es los 1.230.2 millones que están en las letras del Tesoro y las CETES de 1.320.8. Observen el cuadro y ustedes van a ver que ya se venía acumulando la deuda. Por otro lado, no podemos obviar la deuda previsional, o sea, las que emite el fideicomiso de obligaciones de pensiones, que al mes de diciembre del 2021 es de 5.809.1 millones con un crecimiento del 20.8, bueno, respecto al PIB de 20.8. El crecimiento de la deuda en un intervalo de un año, del 2020 al 2021, es de 1.611.9 millones. Esto te da la visión del cuadro que acabamos de presentar, de los flujos, que era el flujo de los flujos de fuentes y usos, en donde decimos un crecimiento de 1.286.3 millones que fueron en el 2020. Entonces, ahí puedes ver
cómo crecimos la deuda, el saldo de la deuda. Por otro lado, es algo que nosotros hemos implementado y el análisis. Hoy en día la mayoría de profesionales están haciendo énfasis en la liquidez de la hacienda pública. La hacienda pública, desde el punto de vista de la caja, ha tenido un incremento de 1.231.8% en la caja. Estamos hablando del presupuesto de efectivo, estamos hablando de la tesorería. El problema es que de los 6.064.2 millones no alcanzan para cubrir toda la demanda. No se les olvide que el dilema y el conflicto económico que existe en nuestro país es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos o limitados. Entonces, de los 6.064.2 millones, vamos a ver que el crédito presupuestario es mayor. Estos son los valores que estaban en la caja en ese momento. Pero si nosotros analizamos la asignación presupuestaria, o sea, la ley de presupuesto, lo que se conoce como el crédito presupuestario, van a ver ustedes que el presupuesto modificado alcanzó un monto de 8.517.6 y que de esto se ha comprometido 7.951.1 y se ha ejecutado 7.693. Entonces, la diferencia, si hemos recolectado 6.064.2 de ingresos operativos y estamos comprometiendo 7.951, hay unas diferencias que están siendo cubiertas con fondos externos o con fondos de terceros. El problema es, aquí en este cuadro que ustedes están viendo, es que el presupuesto ejecutado, o sea, el que ha sido cubierto, ¿verdad?, es de 7.693.7, que ha sido cubierto con fondos internos y externos. El problema es que se comprometió 7.951 y hay una diferencia de 257.4 millones. Estos 257.4 millones son provisiones que al final, dentro del ciclo fiscal presente, van presionando el comportamiento de la caja y presionan la liquidez. Entonces, eso es importante entender lo que es el compromiso. Bueno, desde este punto de vista y de acuerdo a las variables que hemos ido tocando, nosotros podemos establecer algunas consideraciones. La primera, que el comportamiento de la actividad económica mundial continúa siendo afectada por la pandemia del COVID-19 y sus nuevas cepas, pero aún más con el comportamiento de los precios de los derivados del petróleo y con ello el aumento de los precios de la energía y los costos de producción. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania está llevando a una variación de precios elevados, especialmente los insumos, lo cual encarecerá los productos finales y de consumo. La actividad económica vista desde el IBAE muestra una tendencia negativa, lo que permite que los responsables de la planificación económica y gestión económica incentiven aquellos sectores reales que dinamizan la economía como el sector agropecuario e industrial, entre otros, y que también tomar en cuenta que las actuales tasas de crecimiento solo están fundamentadas en el sector servicio y en el sector comercio, por lo tanto deben de analizarse. Que el proceso inflacionario en nuestro país amerita una mayor atención por parte de los encargados de dichas carteras que visualizan estos indicadores, debido a que los escenarios internacionales tienen influencia en los precios de la canasta básica y podría afectar el poder de compra de las familias salvadoreñas. Si bien el nivel de exportaciones ha aumentado, este podría verse afectado por el impacto de los precios que tienen en estos momentos los costos de producción. Esto aumentará las exportaciones, pero con un mayor precio. Eso significa que se encarecerán y hará que disminuya la demanda externa.
por otro lado, las importaciones son más caras, por lo que su impacto será en la balanza comercial y en el aumento del déficit comercial, como dicen. De acuerdo al comportamiento de la liquidez interna, una modificación de las tasas para incentivar la inversión desincentive el ahorro interno, lo que debe de tenerse cuidado cuando se relajan las reservas monetarias del sistema bancario. El déficit fiscal presentado por el Banco Central muestra que el gasto corriente vía transferencias está en aumento, lo que provoca desahorro y desfinanciamiento de la inversión pública, lo que no es saludable para apoyar el desarrollo económico, ya que se depende del financiamiento de terceros para apoyar la inversión. La deuda pública es creciente, se acerca a más del 90% del PIB, lo que debe de tenerse en cuenta para la replanificación del financiamiento. Aunado a esto, el rollover que se sigue dominando en la deuda flotante está ocasionando carga en la caja y exponiendo problemas de liquidez y sacrificando recursos para otros servicios públicos. La inversión pública desde el punto de vista financiero muestra un retraso del 60%, lo que implica el incumplimiento de metas fiscales y económicas. Bien se haría que se incentive aquellos proyectos multiplicadores de valor y que den sostenibilidad a la economía, como son las carreteras, caminos rurales y otros proyectos que dinamicen y apoyen el desarrollo local y económico de nuestro país. Hasta aquí nuestra exposición y muchas gracias para aquellos que nos han dado seguimiento en estos momentos. Muchas gracias. Bien, hemos podido hacer un acercamiento respecto a la situación económica y social, por el impacto que esto tiene, sobre todo en la economía salvadoreña y en sus hogares del 2021 y por supuesto adelanto de cómo se vislumbra el futuro y hablándolo del 2022 y lo que nos depara en el 2023. Ya el Fondo Monetario Internacional ha hecho una estimación de cuál sería el crecimiento para el 2022 y cuál sería el crecimiento para el 2023. En ambos años va disminuyendo. Por supuesto, lo que hemos presentado es un pequeño estudio sobre cuál es la situación, muy concreto, muy puntual. El maestro Balmore ha hecho unas consideraciones finales que ha mencionado, que son producto del mismo estudio. Entre ellas podemos mencionar los resultados acerca de la pandemia por COVID-19. Definitivamente aún estamos teniendo mucho efecto negativo respecto a la recuperación económica por la pandemia. Aunado a esto, se incrementa el problema de la situación económica mundial a raíz del conflicto armado que se está viviendo entre países como Ucrania, Rusia, y por supuesto esto no es aislado, sino que también involucra a los demás países del mundo. En términos económicos, eso tiene un impacto, ya lo decía Balmore, tiene un impacto directo en el incremento de los precios de las materias primas, sobre todo lo que se puede reflejar en términos más visibles, como lo es los derivados del petróleo y sus precios. Y por supuesto en el resto de materias primas que sirven para los costos de producción y por supuesto esto tiene un impacto directo en las economías. Es un poco preocupante, no sabemos cómo va a terminar el conflicto, pero esto también ha llevado consigo el hecho de la situación
de las importaciones y las exportaciones. Ya decía Balmore, la crisis de los contenedores. El problema del comercio internacional es que se está deteniendo mucho el flujo de bienes y servicios, sobre todo intermedios, que sirven para la producción. Y por supuesto, esto va a afectar directamente a las economías. Ahora, en cuanto a la economía salvadoreña, por otro lado, podemos hablar también en cuanto a lo que tiene que ver con las remesas familiares. Ya se mostraba que las remesas familiares han ido en crecimiento y en este año 2021 su crecimiento ha sido bastante significativo respecto al año 2020. Pero esto también nos tiene que llevar a una reflexión, más allá de que el flujo de remesas familiares recibidas en El Salvador ha sido mayor. Si bien es cierto, eso dinamiza el consumo o lo incrementa, pero también hay que hacer una reflexión en cuanto al impacto a largo plazo. Es preocupante el hecho de que en la medida en la que las remesas familiares se van incrementando, esto puede también provocar su mayor dependencia hacia las remesas familiares. Por lo tanto, tiene que haber una política pública que vaya encaminando a también buscar cómo se va a incentivar, ya decía Balmore, lo que tiene que ver con la construcción y el sistema propiamente agropecuario. Por supuesto, también las remesas familiares, en la medida en la que la percepción de las familias es que yéndose a otro país, sobre todo a nuestro vecino del norte, como lo es Estados Unidos, las familias siempre van a buscar irse del país. La migración, si bien es cierto, está tratando de apalearse, pero lo que se hace aún no es suficiente. Significa que también hay que apostarle a mayores políticas públicas en cuanto a la empleabilidad y sobre todo al empleo digno. Con eso se buscará o se procurará reducir en alguna medida la migración. Por un lado, nos incrementan las remesas familiares, pero esto también puede ser, y es nuestra inferencia, producto de mayor migración de salvadoreños y salvadoreñas hacia los Estados Unidos, sobre todo. Esto es preocupante, puesto que es resultado de varias situaciones sociales que se están viviendo en el país. Y a eso pues habría que ponerle un poco de atención por parte de las autoridades correspondientes. Lógicamente, la inflación también está afectando, puesto que desde el efecto especulativo en los precios, desde las materias primas hasta los productos de consumo de la canasta básica, esto pues nos lleva a un poder adquisitivo de parte de las familias salvadoreñas que se va reduciendo. Y por ello es que la escasez de, aquí lo voy a tomar en términos de la universidad, la escasez de profesionales que vayamos teniendo a nivel de educación superior también puede verse afectado, puesto que probablemente algunos profesionales puedan decidir comenzar también a irse del país. Y esto no es saludable para el desarrollo económico y social de El Salvador. Finalmente, la inversión, ya decía Balmore, en cuanto a lo que estaba presupuestado y lo ejecutado. En muchas carteras del sector público se ha visto que lo ejecutado no ha podido plasmarse y hay mucho pendiente. Por supuesto, esto significa, y puedo hablarlo en cuanto a la Universidad de El Salvador, significa que traemos todavía una deuda pendiente de presupuesto del 2021 para el 2022
y que no hemos recibido de parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a que la caja, la liquidez, es posible que esté siendo de mucha atención por parte de las autoridades para efectos del cumplimiento de cada uno de los sectores o de las carteras, más bien dicho, del sector público, incluyendo las autónomas, podamos cumplir con los proyectos de inversión planteados en cada uno de los presupuestos. Esperamos que para este año 2022 sí esto sea posible en el tiempo y antes de finalizar el periodo fiscal 2022 hayamos logrado superar el porcentaje de cumplimiento de lo presupuestado con lo ejecutado para beneficio de los salvadoreños y salvadoreñas. Con esto cerraríamos la presentación de este informe de coyuntura económica 2021 y con consideraciones también para tomar en cuenta de la economía para el 2022. Muchísimas gracias.